Buenos días a todos, de vuelta. ¿Cómo les fue ayer? Mal. Venimos para atrás con el práctico. De mal en peor, así, una pendiente descendiente. ¿Por qué? Curioso nomás. Bien. Caso particular por puro micro y yo se hace para me acordaba mucho de los apuntes. Bueno. Tratemos de dar vuelta a la página y repasemos qué vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos el lunes? Los que vinieron el lunes. ¿Tomás vio los videos del lunes? Sí, dice. ¿Quién le levante la mano que le creen a Tomás? Nada. No, mirá, ustedes. Bien, bien, Brian. Se jugó Brian. Bueno, vamos a ver cómo estamos hoy. Todo mal, digamos. No, pero lo podría haber visto anoche. Sí, lo estaba Sí, viendo. ¿Cómo? Sí, ya estaba liquidado. Bueno, ¿qué vimos? Vimos un montón de características del set de instrucciones que estamos viendo, el RISC-V, que es en particular la base RB32I, que es la base de enteros. Vimos casi el set de instrucciones completo, buen día, que tenía pocas instrucciones dentro de todo, entraban todas en una diapositiva, era intensa la diapositiva, pero entraban. Y vimos que en general eran las más simples, que son las más usadas, que se acuerdan cuando hemos visto el diseño de UNISA, entre las 10 más comunes estaban esas 10. Vemos que son rápidas, no hay nada muy complejo, son las operaciones aritméticas eran sumas, restas, operaciones lógicas. Y vimos que parte de lo que habíamos dicho que era un criterio de diseño, de hacer rápido, más rápido el caso más común, y de no perjudicar a todas las instrucciones si había alguna que por algún motivo era más lenta. Entonces, ¿qué tenía esto? Tenía bastante de esas cosas, como por ejemplo para la carga de constantes. ¿Se acuerdan? Para la carga de constantes decimos, si la constante es muy grande y necesito cargar una constante de 32 bits que no me entra en el formato de instrucciones, en vez de agrandar el formato o hacer otro formato distinto, lo que dijeron, vamos a usar dos instrucciones. Y así con los saltos y así con varios ejemplos. Con las pseudo instrucciones también, ¿se acuerdan? Entonces directamente decir, tratemos de mantener al mínimo para que sea lo más simple posible y lo más rápido posible. Todo lo demás lo hacemos de otra manera. Implementa los modos de direccionamiento más comunes, que son los 4 más utilizados. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, Gianpaolo que dice que sí. 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 Uno fácil. No, ya he dicho, inmediato. ¿Relativo a quién? Relativo a PC, 3. Y falta, alguien dijo, por registro, mirá, bien tomado. Entre registros, la instrucción add suma registros, maneja todos los registros. Modo de almacenamiento inmediato, relativo a PC e indexado para los load y para los store. Vimos lo que es la convención de uso de registros, que es el registro que tiene nombre y que en general la idea es respetar esa convención si es que ustedes van a hacer código que sea útil para otra gente. Vimos las pseudo instrucciones que les sirven para hacer el laboratorio, que tienen que empezar. ¿Ya está publicado el laboratorio? Sí, ¿no? Está publicado el laboratorio. Ahora tienen que empezar a renegar con eso. Ni hablar de lo que va a ser la evaluación de la semana que viene. Vimos un poco de la convención de uso de la memoria, a donde se inicializan ciertos registros base como el stack pointer, el PC, cómo crecen los datos. Vimos la convención de llamadas subrutinas, que creo que van a tener que hacer algunas. Son 6 pasos que son siempre los mismos. Y vimos también lo que es un pantallazo muy general de la extensión C, que es una extensión que está pensada para minimizar el tamaño del código. Entonces,
Les muestro que la base es la idea de que sea simple, rápida, optimizada, en cuestión de performance, para ser más rápido, pero si uno quiere minimizar el tamaño del código, no es esta la ideal, sino que hay una extensión C, que es aparte, que sirve para cumplir otro posible criterio de diseño. Si el criterio de diseño es que queremos código compacto, utilizamos la extensión. Y fíjense cómo está pensado como, a pesar de que la mayoría de las veces es útil tenerla, de por sí está pensado como una extensión para que sea opcional. La usan si la quieren, si no la quieren no la usan. ¿Está? Entonces muchas veces es útil, pero no siempre. Entonces por eso que sea como una extensión. No vimos las instrucciones, no vimos los formatos, vimos la idea. Y la idea clave, ¿cuál era? La idea clave era que hay un mapeo 1 a 1 con instrucciones de la base. Entonces, por cada instrucción de la base hay una instrucción comprimida. Y la idea es que el mapeo se haga automático. No tengan que hacer ustedes la programación y no se tengan que aprender los programadores unas 50 instrucciones más. Entonces ustedes se aprenden estas 50, por decirlo así, escriben los códigos y si se puede comprimir, el ensamblador la comprime solo. Y está habilitada la extensión, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces es más fácil. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? Entonces, a modo de resumen y de repaso de diseño de Lisa, que es el tema anterior. La idea, cuando hemos visto el tema anterior, hemos dicho que queremos tener un Lisa eficiente en el sentido de performance. Pero, he visto que era la métrica más importante, pero no la única. Y en el sentido de performance, ¿qué queremos tener? Buen día. ¿Por qué se ríe Tomás? Sí, pues me molesta siempre la tarde. Tiene un punto igual. Está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué es lo que queríamos hacer si tenemos un ISA eficiente en el sentido de performance? Queríamos tener formatos de instrucción de longitud fija y RISC-V los tiene. Que sea usando muchos registros de propósito general, que RISC-V tiene 32, es una buena cantidad, y un ISA de tipo load store, que RISC-V lo es. En general vimos que un registro cableado a cero ayuda a la eficiencia porque muchas instrucciones usan la constante cero. RISC-V lo tiene. Soporta los tipos de datos más comunes, bytes, half words, medias palabras, words de 32 bits. RISC-V lo hace. Si queremos punto flotante, tiene las extensiones para punto flotante. Vemos que lo ideal es que las instrucciones sean pocas, rápidas y simples. Porque con 10 instrucciones cubrimos el 96% de los casos. RISC-V las tiene, en principio a esas, y las cubre. Modos de direccionamiento, indexado inmediato de registro indirecto, son los más usados. Relativo a PC, son los que tiene RISC-V. Si se busca alta performance, conviene no usar un registro de flags. RISC-V no usa flags. Entonces, fíjense que habíamos dicho, antes de ver un ISA, cómo sería un ISA bien diseñado. Y vemos que RISC-V cumple con todas estas premisas. Estamos en parte, ¿por qué? Porque es más nuevo. Entonces ya sabía las cosas buenas de los anteriores y malas de los anteriores. Entonces lo han hecho bien. Y de ahora no es que yo tengo la camiseta del RISC-V puesta, simplemente que académicamente, por lo menos, es realmente un ISA muy bien hecho. Entonces cumple con todas las características de esto. Sin embargo, no se tienen que olvidar nunca la métrica más importante. ¿Cuál es? Sí. Tiempo de ejecución bien tomado. Parece que le vino bien el reposo. Pero sí tener en cuenta otras métricas vistas. Y siempre tener en cuenta los principios de diseño que RISC-V los sigue. Entonces fíjense que es un buen ISA a nivel diseño, a nivel por lo menos académico. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora en lo que es esta primera hora antes del recreo? Un pantallazo
que no vamos a entrar en detalle, de otro ISA. ¿Estamos? Entonces ustedes ya en teoría han visto uno en sistemas con micro, han visto y están viendo y van a seguir viendo otro, el RISC-V en esta materia, pero yo ahora les voy a contar en 30 minutos, 40 minutos, algunas características importantes de otro ISA, que es el ISA X86. ¿Estamos? No me voy a detener en muchos detalles, ¿por qué? Porque quiero mostrar cosas puntuales. Si alguno tiene alguna pregunta, las, como siempre. ¿No? Para empezar a hablar del ISA X86, debo hacer una breve reseña histórica, que suele ser aburrida, pero vamos rápido. El ISA X86, fíjense acá, porque son cosas puntuales, arranca aproximadamente en 1974, ni yo había nacido. ¿Estamos? Como para que tengan una idea de lo viejo que es. Cuando empieza Intelsat el 8080, que es el primer procesador de 8 bits, que era un ISA de tipo acumulador. ¿Se acuerdan que vimos un tipo de ISA que usaba un registro especial y tenía 3 pares de registros de índice? Y no tenía más, tenía 4 registros básicamente. Un poquito más, no mucho más. Era todo de 8 bits, un ISA de 8 bits. Después, un par de años después, sacaron el 8086 y extendieron a 16 bits, porque ya de entrada no se quedaban cortos. Y empezaron lo que fueron los sets complejos de instrucciones, empezaron a agregar más instrucciones. Sí. Siempre. Por eso, fíjense que acá es extendieron y agregaron. Y esas van a ser las palabras clave de los próximos 2 diapositivos. Acá agregaron un coprocesador aparte del punto flotante, o sea, la parte del punto flotante no era ni siquiera parte del mismo procesador, sino un chip aparte, porque no entraba todo en un solo procesador. Y agregaron instrucciones de punto flotante que se dieron cuenta que necesitaban. Acá ampliaron las direcciones de memoria solamente a 24 bits, agregaron lo que se conoce como una unidad de manejo de memoria, esa, que sirve para cosas que vamos a ver más adelante. Recién, fíjense, casi 10 años después, agregaron, ya acá ampliaron, dijeron, che, la verdad que con 16 bits no vamos a llegar a ningún lado, lo ampliamos a 32 bits, renombraron la arquitectura, la primera arquitectura de 32 bits popular, año 1985, agregaron más modos de direccionamiento, más instrucciones, cosas de memoria virtual. En 1989 fue el primer diseño que hicieron con pipeline. O sea, hasta acá no importaba tanto la performance. Agregaron cachés. Recién acá pusieron la unidad de punto flotante dentro del procesador. Pasaron casi 10 años. Pero la ley de Moore iba impulsando todo esto. Acá empezaron a aparecer AMD, por ejemplo. Buen día. Y después, cuando salió la línea Pentium, que capaz a algunos ya les suena, porque esto ya por lo menos es no tan viejo, ampliaron el camino de datos solamente a 64 bits, agregaron extensiones, instrucciones nuevas para manejo de multimedia, porque en esa época, en la década de los 90, estaba de moda multimedia, empezaron a hacer los CDs y otras cosas, ya las pantallas eran a color. Había muchas cosas. Se ríe, Alejandro, es verdad. Estaba hablando de cosas que parecen acá de la época en la que los dinosaurios andaban en la Tierra, pero bueno. ¿Cómo? Claro, antes. Algunos llegó a ver las pantallas que eran de fósforo cromático, que eran letritas verdes o amarillas o blancas. Bueno, por eso son muy viejas. Acá el control cambió con los nuevos Pentium 2, fue una revolución el Pentium 2 en el 97. Pentium 3 en el 99. ¿Qué agregan? Agregan nuevas extensiones porque se dan cuenta que las extensiones multimedia que habían agregado en el 93, ya en el 99 ya eran viejas. Entonces necesitaban agregar nuevas instrucciones porque ya eran los DVD, ya era una tecnología nueva. Pentium 4, nueva microarquitectura, agregan ya la versión 2 de las instrucciones anteriores. Agregan y amplían. Son dos palabras que les vengo diciendo que vienen haciendo desde el año 80.
extienden la arquitectura a 64 bits. Este lo hace AMD, ya les conté. AMD fue el primero que dice, che, nos quedamos cortísimos con 32 bits, hagamos 64 bits. Saca la arquitectura Core, que hasta el día de hoy sigue presente con muchas variaciones. Agrega instrucciones SSE 4, las 3 estaban en el medio en algún momento. Agrega instrucciones, las mismas estas para manejar multimedia, versiones nuevas, versión 5. Ya, como ya no pueden seguir haciendo 5 y 6 y todo lo demás, le cambian el nombre, pero son las mismas. Agregan instrucciones para manejo de vectores, cada vez más largo, más instrucciones. ¿Cuál es la idea de todo esto? Primera idea, empezaron en el 74, ¿estamos? Con un ISA de tipo acumulador, y de ahí fueron ampliando, agregando, ampliando, agregando, ampliando, agregando, durante, ¿cuánto llevamos ya? Casi 50 años. ¿Estamos? Eso es un gráfico que muestra la cantidad de instrucciones del ISA en función del tiempo. ¿Estamos? Y ustedes que saben matemáticas, ¿qué tipo de función les parece eso? Algún tipo de crecimiento exponencial. Fíjense que acá es la parte donde era más o menos manejable y se empieza a agregar, y acá empieza a ser cuando agregan el multimedia y agregan y agregan y agregan y se va. Y hoy en día, y esto llega hasta hace un par de años atrás, 5 años atrás, estamos hablando de 1400, 1500 instrucciones, el ISA. Entonces yo les vengo a presentar ahora un ISA que tiene 50 y nada que ver. ¿Estamos? Y ustedes se van a quejar y van a renegar en el laboratorio cuando tienen que programar algo utilizando 50 instrucciones. Imagínense si yo les tuviera que dar 1500. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que ustedes compran un procesador hoy de Intel o de AMD, lo mismo, y tratan de ver un código creado para un software de un banco en el año 80 y el código funciona. Porque esa es la idea y el motor de todo. Todos los procesos son compatibles hacia atrás. Entonces, la compatibilidad es lo que marca la evolución del ISA. ISA X86. Ahora sí, Brian. Justamente por eso que preguntarle bien a qué se refiere estrictamente con compatibilidad. Yo le leo una instrucción más chica. No, que el código escrito hace 50 años sigue funcionando hoy en día. Claro, por eso, la instrucción es la misma. La instrucción es la misma. El panel de instrucciones ya hay que reservar. La instrucción es la misma. Las instrucciones son las mismas. Siguen funcionando exactamente igual. Que vos puedas reescribir algo para que te ande mejor es otra historia. Pero la instrucción sigue siendo totalmente compatible. El procesador de 32 puede leer tranquilamente una instrucción de 16. Sí. Sí. ¿Estamos? Y esto nos da también otra perspectiva que yo les dije recién. RISC-V es un ISA que está muy bien hecho. Ahora, que esté muy bien hecho no significa que realmente sea un éxito económicamente ni nada. Ahora está ganando, como es nuevo está ganando, o dicen que está ganando terreno en el mercado. Pero, de vuelta, Intel hace esto en parte porque puede, porque tiene la espalda, el soporte y la estructura para poder darse el lujo de hacer algo que no está muy bien hecho, pero funciona muy bien. ¿Estamos? Entonces, porque no esté muy bien hecho y no sea elegante técnicamente hablando, no significa que sea malo. Es bueno y tiene mucho éxito, pero no es bueno para enseñar, no es bueno para aprender. ¿Estamos? En ese sentido es un espanto. Ahora, ¿por qué es un espanto? Y esto queda grabado de todo. Pero, por ejemplo, como viene de un ISA de un acumulador que tenía un solo registro básicamente para operar, después lo fueron extendiendo en distintas variantes, pero en general es un ISA que tiene 8 registros de propósito general. Y 8 registros de propósito general hoy en día son pocos. Es un ISA que tiene pocos registros. Mejor tener más registros. Entonces,
El hecho de que tenga 8 lo limita. Tiene otros registros, pero no son de propósito general. Fíjense que además son más chicos. Tiene el PC, que es la única arquitectura que no le llama PC, le llama IP por puntero a la próxima instrucción, instruction pointer, pero es lo mismo. Y tiene el famoso registro de código de conexión, los flags, que ustedes sí los conocen. Esta es una máquina que maneja flags. ¿Por qué? Porque la manejaba en su momento y de ahí hereda compatibilidad siempre. Pero no hay más. O sea, fíjense, estos son todos los registros, estos 8, del 0 al 7, con esa convención de nombre EAX. Se llama EAX porque empezó siendo el registro A para el acumulador, como ustedes programaron hace poquito. Cuando lo ampliaron le pusieron, este es el acumulador extendido, AX. Después cuando lo ampliaron más, dijeron es el Extended Accumulator. Entonces pusieron EAX y ahí quedó, digamos, ya no lo cambiaron más. Pero son poquitos registros. A su vez que tiene pocos registros, es un ISA de 2 operandos. O sea, no maneja 3 operandos, todas las instrucciones manejan 2 operandos. Y fíjense, tienen todas estas combinaciones de dónde puede estar la fuente y el destino. O sea, uno de los operandos es fuente y destino, el otro es fuente. Pero la fuente puede estar en registro, o sea, puede ser registro inmediato, registro memoria. El destino puede estar en memoria y tener un operando en el registro, puede estar en memoria y un inmediato. Todas esas combinaciones son válidas y ahí pueden jugar un montón y eso les da mucha flexibilidad. Porque no puede, es la única combinación que no puede. Porque ya dijeron, bueno, esta es demasiado. ¿Entendés? Porque viene quizá heredada de que un operando era tipo ISA, era un acumulador, o sea, algo tienes que hacer con registros siempre. Entonces siempre hay un registro dando vuelta. Modos de direccionamiento tiene un montón. ¿Estamos? Pero además de los comunes que los tiene muchos otros que los cuales les voy a mencionar 3. Bueno, el index tiene el registro, por supuesto, tiene el indexado, tiene el escalado, que lo que hace es una base más un índice, pero el índice lo multiplican por 2 a la una escala. Esa escala puede ser 0, 1, 2, 3. Y eso es muy bueno para cuando tienen que hacer tablas de distintos tamaños de operandos. Entonces lo tienen que multiplicar por operandos de bytes, multiplican por 0. Half word multiplican por 1, por word multiplican por 2 a la 2, que por 4, y por doble word multiplican por 8, y es fácil manejar índices, que por eso es la idea del índice. Y a su vez fíjense, tiene el indexado, tiene el escalado, y tiene otro que es indexado y escalado, que mezcla estos dos anteriores. Tiene la base, el índice, el escalado, más el desplazamiento. Y así tiene un montón de combinaciones, al punto tal que hay veces que tienen campos en los formatos de instrucción para indicar qué modo de direccionamiento tiene tal cosa. Y a veces la misma instrucción con distintos modos de direccionamiento tiene distinto code. Es la misma instrucción, pero con distintos modos de direccionamiento, distinto code. Como para que se den una idea. Fíjense, por ejemplo, algunos formatos de instrucción de vuelta. No son solo estos, tienen un montón de formatos, pero la idea básica que ustedes pueden ver acá es que hay varias cosas que pueden ver acá que les quiero mostrar. Una es que la longitud de los formatos es variable. ¿No? Entonces yo les mostré en una diapositiva que a mí me gusta porque tiene colorcito y demás, los formatos de instrucción de RISC-V eran fijos. ¿Estamos? Y fíjense acá tenemos uno de, estos son 16 bits, estos son 40 bits, estos son 24 bits, 8 bits, estos son 40 bits también, estos son 48 bits. O sea, tenemos algunas instrucciones de ejemplo y todas tienen longitud distinta. ¿Estamos? Y eso es difícil de manejar, difícil de aprender. Yo les pregunto, ¿cuántos bits tiene el opcode? Y ustedes ven acá que tiene un opcode de 4 bits, uno de 8, uno de 6, uno de 5, uno de 4, uno de 7. O sea, ni siquiera el opcode es fijo.
¿Estamos? Entonces la decodificación, imagínense que ya va a ser difícil. ¿Estamos? Porque ustedes van a tener un byte de memoria y un byte puede ser una instrucción completa, como esta. O puede ser solamente el opcode. O puede ser un opcode y unos flags que hay que testear para un salto. Unas condiciones. Entonces, dependiendo del formato, va a ser la codificación y esto va a ser un lío. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente es, traigo un byte. En ese byte veo qué es lo que es y después, si es necesario, traigo más bytes. Entonces, hasta el fetch de la instrucción depende de o sea, primero busco un solo byte y en base a eso veo cuántos bytes busco. ¿Se dan cuenta? Hacer algo tan simple como fetch, decode y execute es un lío. Pero lo hacen igual, ¿no? En general, las instrucciones van entre 1 y 15 bytes. Las más largas tienen 15 bytes de longitud, que son un montón. Ahora, como es tan complejo, es bien difícil de implementar. El camino de datos es un lío. La decodificación es un lío tremendo. Pero lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen parte de la clave? Lo que hace es que tienen una especie de, llamémosle, compilador, que no es un compilador, pero una cosa así, una especie de ensamblador todo metido adentro del hardware, que lo que hace es que traduce todas las instrucciones de Lisa en unas, les llaman microoperaciones. Y esas microoperaciones son simples. Esas microoperaciones son estilo RISC. ¿Estamos? Y esas microoperaciones son fáciles y son de formato fijo. Por supuesto, Intel jamás le va a decir cómo son, porque son internas, las hace adentro. Esas están bajo candado, pero son simples. Y fíjense que cada una de esas las instrucciones simples las convierte en una microoperación. Las complejas las traduce en varias microoperaciones. Y esto es como algo parecido a el hecho de las pseudoinstrucciones que hemos visto nosotros. Pero las pseudoinstrucciones de RISC-V las maneja en software, el ensamblador, acá lo hace el hardware, adentro del chip. ¿Estamos? Pero a la larga hace una idea parecida. Y estas las hace rápido a las microoperaciones. ¿Cómo hace para hacer eso en hardware? Porque es Intel. O AMD, digamos, son los dos, digamos. Solamente ellos dos pueden hacer una cosa así. ¿Estamos? Y la idea es que los compiladores, esto ya es software, si encuentran instrucciones que son viejas, complejas, dicen, bueno, esta ya no la voy a usar. Y no la usan. Y sigue siendo compatible, pero el compilador la reemplaza por otra instrucción más nueva o por otra instrucción más eficiente. Entonces, ¿la compatibilidad tiene? Sí, pero ya casi no se usa. ¿Se entiende? Fíjense que para un benchmark, como siempre midiendo, un procesador Intel emite 1,14 microoperaciones por instrucción. O sea, trata de en general a todas las instrucciones que sean las simples, ayudado por el compilador, pero eventualmente convierte algunas microoperaciones más. ¿Estamos? Y adicionalmente manejan una técnica que se conoce como fusión de macrooperaciones. ¿Qué es fusión? Mezclar dos instrucciones en una sola. ¿Qué es lo que hacen? Tenían, por ejemplo, instrucciones de Lisa, que son varias, pero que las pueden reemplazar por una sola microoperación. Entonces dicen, cuando yo tengo estas dos instrucciones, en vez de hacer uno a uno, hacen más instrucciones en una sola microoperación. Por ejemplo, comparación y salto. Entonces ustedes se acuerdan una cosa que se hacía en el Cortex. Era primero hacen una comparación, hacen algún testeo y después hacen un salto según los flags. Y vimos que RISC-V no tiene ese tipo de cosas. Lo que hace es simplemente los saltos comparan el mismo salto, compara dos registros y salta. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que hicieron acá son hacer una instrucción de comparación y salto, es una microoperación, pero antes tiene las instrucciones de comparación y de salto separadas. Entonces, a esas dos se las encuentra,
las fusiona y la hace una sola microoperación. Entonces al final tiene menos microoperaciones que instrucciones. Aprovechando que vayamos a ver cómo hacen las cosas internas, pero sabemos que hacen este tipo de trucos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reducir la cantidad dinámica de instrucciones. Entonces en realidad uno programa dos instrucciones, se ensamblan dos instrucciones, pero se ejecuta una. Son pícaros. ¿Estamos? De vuelta, porque pueden hacer este tipo de cosas. Y no solamente reducen la cantidad de instrucciones, sino que además reducen la cantidad de fetch y accesos a memoria, que buscan menos instrucciones. Microoperaciones, en realidad. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, a modo de conclusiones, porque ese es el pantallazo que les quería dar. Ya está. Conclusiones sobre el X86 es una arquitectura dominante. Y eso no hay duda. Ya les dije, hoy en día tienen el 90 y pico por ciento, dice 99, yo creo que un poquito menos, pero 97% del mercado de todo lo que es computadoras de desktop, servers, supercomputadoras, etc. Todo ese mercado es dominado por la arquitectura x86, que son básicamente Intel y AMD. Sin embargo, es una arquitectura que es muy compleja. La longitud de las instrucciones, el formato de instrucciones son variables con longitud entre 1 y 15 bytes, lo cual es muy difícil de manejar, decodificar, etc. Tiene dos operandos. Uno de ellos actúa como fuente y como destino. Un operando puede estar en memoria, o sea que no es load store. ¿No? Tiene registros, bueno, con personalidad, como por ejemplo el acumulador, siempre lo usa porque lo hereda. Tiene varios modos de direccionamiento, algunos de ellos bien complejos, pero funciona bien en parte gracias a qué. Por un lado, las instrucciones se convierten, se transforman en microoperaciones y esas microoperaciones se implementan con buena performance. ¿No? Y a su vez, los compiladores tratan de decir, che, esta ya es muy vieja, esta es lenta, no se usa, la dejemos de lado, la reemplacemos por otras cosas. Entonces, mitad hardware, mitad software están coordinados entre sí para hacer que las cosas funcionen bien y ustedes puedan jugar tranquilo al, no sé, nunca me han dicho que jueguen, al Valorant, que juega Gianpaolo, el único que me ha dicho que juega al Valorant. Ya hay una frase popular ahí que no sé quién la dijo, pero dice, lo que a Lisa X86 le falta en estilo, en realidad le sobra en cantidad, porque tienen tantos transistores puestos ahí adentro para poder hacer todas estas cosas, y lo hacen. Entonces, a la larga, no está mal el diseño. Simplemente no es elegante, no es práctico, no es bueno para enseñar, pero no es malo, porque a fin de cuentas funcionan bien. ¿Está claro? Entonces, en perspectiva, anda bien y por algo es dominante. ¿Estamos? Pero es feo, eso es innegable. ¿Preguntas? Ahora, unas falacias comunes sobre la arquitectura de esas instrucciones. Primero, esta es una falacia vieja, digamos, que tenía que ver, que viene heredada del Intel y del x86. Tener instrucciones más poderosas equivale a más performance. Eso viene de cuando eran los 6 instrucciones complejos y viene de hoy en día también, porque uno dice, uy, yo por ejemplo en en RISC-V tengo la base, no tiene instrucciones de multiplicación. Las instrucciones de multiplicación tienen una extensión. ¿Ustedes qué creen intuitivamente? ¿Qué es mejor, tener o no tener una instrucción de multiplicación? Y intuitivamente dice, es mejor tenerla. ¿Estamos? Entonces, sí, la verdad que se usa mucho. Entonces la extensión M es una instrucción muy utilizada, está estandarizada y va casi siempre. Y entonces, después les puedo decir, bueno, y es mejor tener una instrucción que calcule una potencia, ya que tenemos sumas, multiplicaciones, potencia. La intuición nos va a decir, y capaz que sí, capaz que es bueno, porque se debe usar muchas veces. Y entonces, tenemos la tendencia natural a creer que cuantas más cosas le agreguemos es mejor. Y en realidad no.
Eso es una falacia. ¿Estamos? Vamos a ver que, en general, cuantas menos instrucciones complejas tengamos, cuanto parecen que, así, bueno, pero solamente tenemos suma, resta y demás, con suma y resta va a andar mejor. Ya está comprobado por la experiencia, digamos. No es necesariamente que tener cosas más grandes, más difíciles y más complejas llevan a que sea una mejor performance. La performance está dada por otros factores, ¿estamos? Y que en general apunta a que es mejor tener más de lo simple, no de lo complejo. Porque en general las complejas son difíciles, son más lentas y la clave está acá, hacen más lentas a las simples. Entonces cuando hay una que perjudica a las demás, ese agregar suele no ser conveniente y queda mejor tener muchas hormiguitas, digamos, simples, que hagan un trabajo más coordinado y es más eficiente, digamos. Y en general, cuando hay instrucciones poderosas, hoy en día los compiladores las reemplazan por instrucciones simples. Y de esa manera mejoran la performance. Otra falacia común, y esta es polémica, que se suele, está la idea popular de que a veces usar assembler o programar en ensamblador sirve para mejorar la performance. Y eso también es mentira. Hoy en día es mentira. ¿Por qué? Porque en general un compilador moderno, si se lo sabe usar el compilador, es bastante bueno para hacer código para los procesadores actuales. O sea, si ustedes pido hacer un ISA o escriban una rutina para un programa, usted hace una función en C, pongamos, ¿estamos? Y esa función en C dice, no, yo quiero mejorar la performance, voy a escribir la sección crítica en ensamblador, porque eso mejora la performance. No, eso no va a mejorar. Si ustedes al compilador le ponen unos buenos parámetros y unas buenas cosas de optimización, el compilador va a hacer una tarea mejor que ustedes seguro, porque ya tiene años de experiencia haciéndolo y son tan bien hechos, digamos. Entonces lo van a hacer mejor. Entonces, el hecho de usar el lenguaje ensamblador no sirve para mejorar la performance, hoy en día. Además, en general, si uno escribe en el lenguaje ensamblador, son más líneas de código, lo cual implica más posibilidad de errores y menos productividad. Entonces, tampoco es bueno para los programadores escribir en assembler. Entonces, la pregunta que ustedes podrían hacer ahora es, que ahí Alejandro dice, si realmente no mejora la performance y no es útil, entonces ¿para qué me estás torturando en una materia anterior y ahora de vuelta con lenguaje ensamblador? ¿Para qué el laboratorio? ¿Alguno quiere esbozar una respuesta? Y hay situaciones en las que sí o sí necesitamos hacerlo. Como por ejemplo, a ver. Los sistemas embebidos que son chiquitos, que no pueden tener... No, los programas en C. Los programas en C. En la realidad hoy en día se programan en C. Pero bueno, no quita que la respuesta genérica sea buena. Hay situaciones en las cuales es importante. Esa no. Pero la otra sí. Para mí, por 3 motivos. Y espero acordármelo. Primero, porque es la interfaz más importante. Entonces, ustedes me dicen, ¿para qué? Pues bueno, pero eso es teórico. No. Si uno quiere diseñar un procesador, necesita conocer el ensamblador. Entonces, para hacer procesadores, es necesario conocer assembler. Entonces, los que trabajan en Intel, los que trabajan en AMD, los que hacen los procesadores que posibilitan que podamos hacer los juegos y jugar al Valorant y al Elden Ring y a no sé qué otras cosas más jugarán, tienen que saber estas cosas, porque si no, no pueden hacer bien los procesadores y no los pueden hacer eficientes. El ISA, sí, bueno, necesitan conocer el ISA, la arquitectura de diseño de instrucciones. ¿Estamos? La gente que hace los procesadores tiene que saber. Por otro lado, yo les dije, los compiladores son bastante buenos, lo cual es verdad, pero bueno, alguien tiene que ser los compiladores. ¿Estamos? O sea,
acá en esta carrera, en todo lo demás, no se ve, pero alguien en el mundo hace GCC, por darle un ejemplo, y hace otros compiladores. Entonces, alguien lo tiene que hacer, y los que los hacen, que son muy buenos, los programas, no necesariamente los programadores, tienen que saber el Assembler. ¿Estamos? Entonces, por una cuestión de interfaz, por una cuestión de fabricación de micro y de la arquitectura interna, y por una cuestión de hacer los compiladores, es necesario, es importante aún hoy en día conocer el ensamblador, y por eso yo los torturo con el ensamblador, porque lo que quiero es que sepan diseñar un micro y que sepan manejar la interfaz, es lo que a mí me sirve, no van a ser compiladores. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Puedes subir que quede quieto para la semana? Creo que el problema es que te sentaste a la par de Brian. Sí, por supuesto que lo puedo. Pero que Brian quería que se mueva, porque no lo ve todo el tiempo. Como quieran, lo puedo dejar fijo, lo puedo. Fijo, pero que quede para arriba. Bueno. Así no nos da. Ya lo puse. La interfaz. Para entender cómo funciona. Para poder hacer los procesadores y para hacer los compiladores. Para poder hacer los procesadores, para poder manejar la interfaz. A veces puede ser la misma. Quizá la otra es, ¿se acuerdan? Ahí va la tercera. Buen punto, me había olvidado de una. ¿Se acuerdan de la diapositiva que les mostré cuando vimos performance? Que tenía que ver con un programa que se escribía en Python y que si mejoraban, o sea, si sabían algo de arquitectura de computadoras y de assembly y todas estas cosas, podían mejorar la performance 60.000 veces o algo así. Bueno, entonces ahí es donde sirve para mejorar performance. Conocer trucos de arquitectura para saber aprovechar al máximo el hardware que tienen por debajo. No, porque no digo programar en Assembler, digo conocer la arquitectura del hardware que está por debajo, conocer la interfaz. O sea, pero que sería programar no en Assembler, pero conociendo la arquitectura. Exactamente. Aprovechando ciertas cosas. Y para saber hacer ciertas cosas es mejor entender acá lo que es la interfaz y cómo se diseña. Entonces, para cerrar este tema, ¿qué vimos? RISC-V, el ISA del RISC-V, que es un ISA abierto, nuevo y modular, definido para 32 bits, para 64 bits y también se está hablando para 128 bits, que tiene una base que dentro de lo que es modular es la única obligatoria que siempre tiene que tener el manejo de enteros. La I siempre tiene que estar. Después hay un conjunto de extensiones estándar, más otras extensiones no estándar, más la posibilidad de hacer nuestras propias extensiones. El ISA maneja 32 registros de propósito general, pero el registro 0 siempre es igual a 0. Tiene 4 formatos de instrucción base, R, S y U, y tiene 2 adicionales que son el formato B, variante del S, formato J, variante del U. Todos los formatos son de longitud fija, los campos son regulares. Y por suerte tiene mucho espacio para crecer porque utiliza la técnica de los opcodes primarios y opcodes secundarios. Opcodes principales y opcodes secundarios. ¿Se acuerdan? Los campos funcionan. ¿Qué más? Vimos que en general tiene pocas instrucciones, son alrededor de 50. Son las más simples, la idea es hacerlas rápidas. Maneja los modos de direccionamiento más comunes. Tiene un montón de pseudo instrucciones para complementar, para hacer la vida más fácil del programador. Vimos la convención de uso del registro, la llamada subrutina. Les conté un poco la extensión C, cuyo objetivo es cumplir con otra métrica de diseño. Y después vimos la comparación con el ISA X86, que es complejo, pero a pesar de eso tiene buena performance.
y por eso se impone, y cuya característica principal es la compatibilidad hacia atrás. Diapositivas de agradecimiento y terminamos el tema 6. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos el recreo ya? ¿O en un ratito? ¿O arrancamos el 7 y hacemos el recreo? ¿O hacemos el recreo y arrancamos el 7? Vamos a arrancar igual. ¿Hacemos el recreo ahora? Bien. Y arrancamos con el tema 7. Fíjense que vamos a hacer el tema 7, tema nuevo. Diseño de un CPU de ciclo único. Cronograma, hoy es 12. Yo vengo bien y la pregunta que les hago todas las veces que vengo a esta diapositiva es: ¿cómo vienen ustedes? Ya Brian dice, en los prácticos cada vez peor. En la teoría vamos re bien, la teoría se entiende. O sea, la culpa es de lo de la práctica. De pronto sabía lo que es el práctico, son difíciles, son largos, no va saliendo. Después llega el laboratorio, uno se supone que no sabe esto. Cuando este me explicaba la solución del laboratorio, era como, hay un montón de cosas. Hay una brecha grande. Pero muchísima, era muchísima la brecha. ¿Ves que no era parecido a lo que es como nosotros hacemos el ejercicio de ver los evaluativos anteriores y de tener nada que ver a ningún evaluativo, al TP, a nada? Así van a ser los parciales. Capaz que lo están preparando. Me gusta porque el parcial se pone un poco más en consideración de que lo están masacrando el evaluativo. Bueno, yo no sé si masacrando tanto, ¿no? O sea, fíjate que no está tan mal las notas. Bueno, yo veo las notas después, digamos, no veo. No sé. Capaz que uno hiciera otro con 20, pero se corre de chamula que O sea, veo que no son grandes notas, pero tampoco son tantas masacres, desde mi punto de vista. Ya, Pero si por ejemplo se compara con los problemas de nota de micro el año pasado, bueno, ya vamos muy bien de cómo va evaluando. Pero dicen que con la teoría van bien, eso me dicen a mí. Cuando dicen, seguramente en la práctica me preguntan, ¿cómo van? No, la teoría no se entiende nada. la verdad es que incluso ayer cuando sale el tema y me preguntan quién lleva la última, no sabe nada. No, pero les conviene que le explique ahora. Cosas, o sea, en la práctica estudian más cosas que no. Bueno, ya voy a hablar con esa gente, digamos, complicada, digamos. ¿Cómo? Que se vuelva, no. ¿Qué es lo que yo les había dicho en algún momento? Que toda esta primera mitad yo la dividí en 3 partes. Los primeros 3 temas introductorios, de criterios, las 3 P, 2 técnicas para paralelismo y pipelining para que ustedes ya las tengan en la cabeza. Después, 3 temas que tienen que ver con ISA, con la arquitectura del set de instrucciones. ¿Qué es? ¿Cómo se diseña? Y un ejemplo a fondo, que es el de RISC-V. Y ahora empezamos con los últimos 4 temas de esta primera parte, que son diseño de un procesador. Esta es lo que desde mi punto de vista totalmente subjetivo, empieza una de las partes más lindas de la materia. ¿Estamos? Para mí, obviamente, pues estoy acá. Otro un montón de cosas. Ya vas a ver, digamos. Falta calle y todo eso, donde los del año pasado dicen que en esa parte es donde se pone dura la materia. Imagínate, digamos. Acá se pone, para mí linda, se pone interesante, espero que para ustedes también. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Componentes combinacionales y secuenciales que yo asumo que ustedes conocen. Los vamos a pegar un pequeño repaso igual. Metodología de clocking y vamos a ver los pasos para diseñar un microprocesador. No solamente cuáles son los pasos, sino después lo vamos a ir construyendo paso a paso. Una vez que tengamos el camino de datos, vamos a diseñar el control y después vamos a hacer algunas consideraciones sobre el timing para cerrar el tema. Bueno, siempre yo les recomiendo que lean el libro. No voy a dejar nunca de hacerlo porque para mí es fundamental, sobre todo en estos temas,
Yo les doy un pantallazo, las diapositivas no son de donde ustedes deberían estudiar, es donde ustedes estudian, pero no es donde deberían. Entonces, el libro está muy bien explicado, está bien, de vuelta, desde mi punto de vista, pero les recomiendo que lean. Son varias partes del capítulo 4, tengo algunos apéndices A, C, otras partes del apéndice A, y fíjense que les doy tirando secciones sueltas. ¿Estamos? Realmente es una recomendación, sobre todo para estos temas, que lean el libro. Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo hemos llegado al tema 7? Hemos visto que toda computadora tiene los mismos componentes básicos: el procesador, la memoria y el sistema de entrada-salida. El procesador a su vez se divide en dos: camino de datos y control. Bueno, esas dos cosas son las que vamos a empezar a encarar fuerte a partir de ahora. Por otro lado, hemos visto performance. Y hemos visto performance como una de las 3P, y hemos visto que la performance se mide como tiempo de ejecución de un programa de usuario. ¿Estamos? Y ese tiempo se calcula como el producto de 3 factores: la cantidad dinámica de instrucciones que se ejecuta, el CPI, que es ciclos promedio por instrucción, cuántos ciclos demora en ejecutarse cada instrucción, y cuánto es la duración de cada uno de sus ciclos, que es el periodo T, que es la inversa de la frecuencia de trabajo. ¿Estamos? Hemos visto que la cantidad dinámica de instrucciones está determinada por la arquitectura de la serie de instrucciones y por el compilador. Ahí no nos metemos tanto. Eso hemos visto un poquito, algunas cosas en el tema anterior. Por el algoritmo también está determinado, pero bueno. Y hemos visto que el CPI y el T sí son influenciados por el camino de datos. Y ahí es donde nos vamos a focalizar a partir de ahora. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en este tema? Vamos a diseñar un camino de datos simplificado que ejecute todas las instrucciones que queremos en un ciclo de reloj. O sea, vamos a diseñar un camino de datos para que todas las instrucciones las haga en un ciclo, en un T. ¿Estamos? Ese es nuestro objetivo. Y de esa manera vamos a tener una buena performance. ¿Cuál es el objetivo? Que el CPI sea igual a 1. Todas las instrucciones se ejecuten en un ciclo, entonces el ciclo promedio va a ser igual a 1. ¿Estamos? Ustedes, bueno, ya lo vamos a ver un poquito en un ratito, pero ¿se acuerdan cuando han visto caminos de datos en sistemas con micro? ¿Se acuerdan de algo del SRC1? En general, en ese momento les dábamos un camino de datos, les dábamos unas instrucciones y les decimos háganla. Y ustedes tenían que hacer una secuencia de pasos para poder hacer esa instrucción. Bueno, ahora vamos a agarrar al revés. Ya lo vamos a ver. Porque ahora no tenemos una arquitectura, no tenemos un camino de datos. Lo queremos hacer. Y tenemos un objetivo, que es performance. Entonces, yo quiero ahora que todo lo que tenga que hacer en la instrucción, todos esos pasos, hacerlo en uno solo. ¿Cómo hago para poder, y de esa manera sea rápido? O ese es lo que pretendemos ahora. Entonces, yo quiero hacer que todas las instrucciones se hagan en un solo T. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo hago? ¿Cómo será el camino de datos para hacer que todas las instrucciones se hagan en un solo T? ¿Se entiende el objetivo? ¿Seguros? ¿Qué tiene de bueno? En principio va a tener por lo menos esto igual a 1, es un buen número, 1. Vamos a ver cuáles son los problemas al final. Para poder hacer eso, necesito ciertos bloquecitos, ciertas piecitas de mi rompecabezas. Y vamos a empezar por los componentes combinacionales, que se supone que ustedes conocen. ¿Qué es un componente combinacional? Un componente en el cual su salida depende únicamente de sus entradas. ¿Está claro? Lo han visto en diseño lógico. ¿Algunos ejemplos de componentes combinacionales? Una compuerta AND. ¿Estamos? Bueno, empecemos acá, pequeña observación. Las entradas y salidas no necesariamente son de un bit, pueden ser de múltiples bits. Entonces ustedes tienen una compuerta AND, que tiene
el dibujito acá arriba, tienen dos entradas, una salida, hace una operación lógica. ¿Estamos? Acá de vuelta, A y B puede ser un bit, 4 bits, 32 bits. Da lo mismo. ¿Está claro eso para todos? Un multiplexor, algo que usamos mucho. ¿Saben qué es un multiplexor? Un multiplexor es que tiene dos entradas de vuelta múltiples bits, una salida de múltiples bits y suele tener una entrada de control. En este caso, un multiplexor de 2 a 1, el que está dibujado. ¿Qué es lo que hace esta entrada de control? Tiene un bit que permite elegir cuál de las dos entradas va a la salida. Entonces, si yo pongo un 0 acá, C es igual a A. Y si pongo un 1, C es igual a B. ¿Estamos? ¿Por qué se usa eso? Fíjense, se usa para seleccionar un destino entre dos o más posibles fuentes. Si no, tengo un multiplexor de 4 a 1 y eso voy a tener, si tengo 2 a la n acá, n entrada de control. ¿Estamos? ¿Por qué uso multiplexor? Porque en general, cuando tengo muchas fuentes y un solo destino, no puedo conectar los cables. Porque si conectamos los cables, ¿qué es lo que hace? Un cortocircuito. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Una ALU es un componente combinacional ya un poco más complejo, pero ¿qué es lo que tiene? De vuelta, dos entradas y una serie de salidas que dependen únicamente de las entradas. ¿Cuáles son las salidas? Tiene un resultado, según cuál es la operación que tenga. Pueden tener banderas como 0, overflow, por ejemplo. Tiene un carry también, puede ser una cosa así. Y tiene entrada de control. ¿Qué es lo que hace la entrada de control? Selecciona qué operación va a hacer la ALU. Entonces acá ustedes le ponen algunas entradas, depende cuántos bits tenga acá, cuántas operaciones haga. Entonces puede tener una operación de sumar, entonces el resultado va a ser la suma de A más B, la suma aritmética. Una resta, puede haber algo que multipliquen, shift, etcétera, etcétera. La idea, ¿está clara? Un sumador, ¿qué es la diferencia de un sumador? Es parecido a la ALU, pero que tiene una sola función, solamente suma. Entonces no tiene esta entrada de control. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Todos conocen? Vale. Vamos a hablar un poco de lo que es metodología de clocking. ¿Qué quiero decir con esto? Define una metodología que define cuándo las señales pueden ser leídas y cuándo pueden ser escritas. Normalmente, ustedes, ya les conté, inclusive cuando vimos algo de pipelining, capaz que van a ver un dibujito que se acuerdan, normalmente ustedes tienen un bloque combinacional que está separado por algún elemento que mantiene el estado antes y algún elemento que mantiene el estado después. Porque hay que mantener firmes las entradas del bloque combinacional para que no varíen, que el bloque combinacional haga su tarea y normalmente después cuando termina, lo ideal es guardarlo en algún lado, que es ese dibujito que está ahí. ¿Estamos? Entonces el bloque combinacional tiene algún elemento que mantiene el estado antes y donde guarda el estado después. Y esto es lo que define un periodo. ¿Estamos? Entonces yo tengo el elemento de estado se va a manejar en un flanco, en el mismo flanco, entonces la duración de este ciclo va a estar determinado por ¿quién? Por la duración del bloque combinacional. O sea, cuánto demore todo esto en hacer lo que tenga que hacer. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, el bloque combinacional modifica los datos en un ciclo de reloj que está entre dos flancos iguales. Se toman los datos de un estado y se guardan los resultados en otro. ¿Por qué se utiliza esto? Porque de vuelta, el bloque combinacional solo recibe, genera su salida en función de sus entradas. Si la entrada varía por cualquier motivo, ruido, que cambie o no sé qué cosa, va a cambiar de vuelta la salida. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ustedes quieren que mientras trabaje, mantenerlo fijo. ¿Cómo lo tienen fijo? Con algo que guarde el estado. ¿Se entiende? Y lo mismo para después. Entonces,
la duración de cuánto es el periodo de este ciclo está determinado por el retardo del peor caso de toda esa lógica combinacional. Porque si es menos, no puedo, o sea, si yo lo hago más chiquito, va a cambiar los valores de estado, de entrada, y va a cambiar los valores de lo que está procesando, entonces no va a terminar de funcionar. ¿Se achica el ciclo o el bloque? Se achica el ciclo. ¿Estamos? Si yo achico el bloque combinacional, eventualmente podría achicar el ciclo y hacerlo más corto el T y gano en performance. Ahora, es posible que estos elementos de estado se lean y se escriban en el mismo ciclo del reloj. Eso se puede hacer y no hay drama con la lectura y la escritura. Siempre en general la escritura se hace por flanco, pero la lectura es asíncrona. Ya lo vamos a ver un poquito en unas diapositivas más adelante, si tengo tiempo. Sigue sin poner el reloj. ¿Qué hora es? Tengo sobra tiempo. Entonces, vamos a ver ahora, para poder hacer esto, veamos algunos elementos de estado que dice acá. Vamos a ver algunos componentes secuenciales. ¿Qué son los componentes secuenciales? ¿O cuál es la diferencia entre los secuenciales con respecto a los combinacionales? Es lo mismo que ha hecho Joaquín, pero más fuerte y más elegante, digamos. En realidad, las salidas del dispositivo dependen de las entradas y del estado actual. ¿Se acuerdan? Entonces depende de dónde estoy, qué me llega, qué es lo que hago. ¿Estamos? Entonces acá ustedes las modelaban con las famosas, modelaban su comportamiento con las famosas máquinas de estado finito. Y hacían los diagramitas, los circulitos, los nodos, y las flechitas. ¿Se acuerdan? O sea, ¿me mencionan algunos componentes secuenciales que se acuerdan? Contadores. ¿Cómo? Registros de desplazamiento. Flip-flops, lo más básico. Bien, Martín. ¿Cuál es la idea? O sea, además de todo esto, o sea, el chiste es que para poder depender de las entradas del estado actual, tienen que mantener el estado actual. Entonces ya tienen memoria adentro. De algún modo saben dónde están para, en base a eso, poder tomar una decisión. Y lo que hacen es, ahí ya almacenan información. Tienen algún tipo de información guardada. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Algunos poquitos. Vamos a ver, como básico, un registro. ¿Por qué? Porque vengo mencionando mucho los registros. Desde el tema 1 que vengo diciendo el registro. ¿Qué es un registro? Básicamente un conjunto de flip-flop tipo D. ¿No? ¿Qué es lo que hacía en flip-flop tipo D? Eso. Tienen el dibujito acá. Normalmente, hay varios tipos de flip-flop tipo D también. No, los que vamos a trabajar siempre son los disparados por flanco. ¿Estamos? En los cuales, ¿qué significa? Que tienen una señal de reloj y cuando les llega el flanco correspondiente, actualizan su salida. Entonces, ¿cuál sería más o menos la gráfica? Tenemos acá una entrada y tenemos acá un ciclo de reloj. Entonces, la salida, vamos a suponer inicialmente baja, cuando le llega el flanco del reloj, bueno, en este caso el flanco de bajada, cuando le llega el flanco de bajada se fija acá cuánto es el valor de la entrada. La entrada está alta, entonces actualizo mi salida a alta. Y la mantengo. Y no importa que me cambie el flanco del reloj, no importa que me cambie la salida. Yo mantengo la entrada, perdón. Mantengo mi salida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el siguiente flanco, en este caso de bajada. Me llega el siguiente flanco de bajada, miro la entrada está baja, bajo la salida. No, hay algunos que son con flanco descendente, algunos son con flanco ascendente. ¿Sí? Y algunos que no son por flanco, algunos son por nivel. Los que vamos a trabajar nosotros en general son por flanco. Ascendente, descendente, me es indistinto. Pero siempre el mismo. O sea, no es que actúan por ambos flancos. En este diagrama te lo hice por flanco descendente. Lo podría haber hecho tranquilamente por flanco ascendente. Pero siempre es un flanco.
Es buena la pregunta de Mauro, para evitar ambigüedades. ¿Alguna pregunta más? A su vez, hay otros registros, porque hay muchas variantes, que son iguales que los anteriores, pero tienen una entrada más. Esa que figura ahí, que es una entrada de escritura. ¿Qué significa esa entrada de escritura? Son los mismos, pero solamente van a escribir la salida cuando la señal de escritura esté activa y llegue el flanco. Es como que tienen un enable. ¿No? Entonces, básicamente es, ahora yo tengo, en este fíjate que es con los flancos ascendentes, acá te cambio el flanco, sirve para mostrar que puede ser cualquier flanco, no importa. Pero yo me fijo acá en el flanco, ¿la señal de escritura está activa? Sí, está activa. Entonces me fijo a la entrada y la paso a la salida, sea cual sea la entrada. ¿Estamos? Después recibo otro flanco, acá, ascendente. Yo mientras mantengo la misma salida. ¿La señal de escritura está activa? No. Entonces no me importa qué es lo que tengo en la entrada. A pesar de que recibí el flanco, tengo desactivada la señal de escritura, entonces no cambio. Recibo otro flanco, ¿la señal de escritura está activa? Sí. Entonces veo la entrada y esta entrada la paso a la salida. ¿Estamos? Es una señal de control más al registro, que se escriba cuando yo le digo, además del reloj. ¿Está claro? Con esos registros lo que se hace es un banco de registro. ¿Qué es un banco de registro? Básicamente agrupar varios de estos juntos con una lógica adicional que les sirve para seleccionarlos. ¿Cómo hago para seleccionar? ¿Qué lógica necesito para seleccionar? No. Yo quiero seleccionar uno de entre muchos. Un decodificador, me parece. ¿No es un codificador, un decodificador? Un decodificador de 2 a la n, o de n a 2 a la n, una cosa así. No recuerdo la diferencia entre ese y el Demux que dijo. Que el Demux seleccionaba uno, mandaba uno a varios lugares. Acá tenés varias entradas y tenés que elegir solamente una salida. Entonces, armás, pones varios de esos registros, pones un decodificador, conectás todo, armás una cajita, esa cajita se llama banco de registro. ¿Estamos? Además, en general el banco de registro tiene algunas otras características, no es solamente eso. No son solamente 32 registros agrupados. ¿Por qué? Por ejemplo, se les puede hacer que tengan varios puertos de lectura, que se llaman. ¿Qué es varios puertos de lectura? Seleccionar más de un registro de los 32. O sea, yo puedo tener 2 decodificadores y decir, vos elegime uno, vos elegime otro. Y eventualmente los dos pueden elegir el mismo. ¿Estamos? Pero puedo estar leyendo del banco 2 registros al mismo tiempo, o más. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá, tengo acá una entrada para leer un registro y esto me va a generar una salida. Y puedo tener otra entrada acá y me va a generar otra salida. Y puedo estar leyendo 2 registros al mismo tiempo. O puedo estar leyendo 2 veces el mismo registro. No hay ningún problema. Son poner 2 decos en vez de uno solo. ¿Está clara la idea? Para esa lectura es como si fuera combinacional. Yo pongo un valor acá y eventualmente después de cierto tiempo elijo, selecciono una entrada, elijo un registro y después de un determinado tiempo me muestra su valor, porque es para lectura. ¿Estamos? Tengo que esperar la selección. Fíjense, como no estoy escribiendo ni nada, no estoy modificando el valor. Simplemente estoy diciendo, tal registro, ponémelo en tal cable de salida. Voy a necesitar acá, sí voy a necesitar unos multiplexores a la salida. Porque voy a tener que elegir cuál voy a mostrar de los 32 posibles. ¿Se entiende? Entonces,
Esto es una caja negra. Sí. De hecho, alguno quiere, puede ponerse a ver. No sé si en un apéndice está cómo se construye uno de estos. Por supuesto, esto tiene un cierto delay, que es de poner las entradas acá, tengo que esperar que los decos vayan, leer el registro, seleccionar el multiplexor y de ahí voy a tener la salida. O sea, hay un delay. ¿Estamos? Y la pregunta es, ¿cuántos bits van a tener las salidas estas? Bueno, eso lo quería preguntar yo, si todavía estamos hablando de un flip-flop o ya de un registro completo. De un registro completo. ¿Por qué? No, acá dice que vos tenés 32 registros, pero no te dice de cuántos son los registros. Eso depende del design. No, pero lo que me refiero yo pregunto es, ese banco de registro Sí. ya son los registros que nosotros conocemos o es un solo registro formado por 32 flip-flops. Son 32 registros formados por muchos flip-flops. Es las dos cosas que has dicho. ¿Está bien? Estos registros de acá, yo les mostré un bit, que es un flip-flop, pero estos podrían ser, la entrada D podría ser más grande. O sea, yo al poner D acá, no solo de un bit, sino de 8 bits. Y a la larga Q va a ser de 8 bits y la D funciona, son 8 de estos puestos en paralelo. ¿Se entiende? Así hacemos un registro más grande. Entonces, con varios de esos, hacemos un banco de registros. Pero la pregunta es, ¿qué tamaño? ¿Qué tamaño de los registros? No está puesto en ningún lado. Está abierto. Nosotros vamos a trabajar con registros de 32 bits. O sea, el ancho de cada uno de estos registros va a ser de 32 bits. ¿Pero por qué? Por lo que dijo Brian. Por una cuestión de que nuestro ISA que vamos a trabajar va a trabajar con registros de 32 bits. ¿Estamos? Pero puedo hacer un banco de registros de 32 registros de 8 bits. Y a la larga todo lo que estoy diciendo funciona igual. Simplemente los registros van a ser más chicos. ¿Se entiende? Claro. Y ahora otra pregunta. ¿Cuántos bits tienen estas entradas? Estas entradas que sirven para seleccionar. 5. ¿Por qué? Porque son 32 registros. Entonces está claro que yo pongo acá 5 bits a la entrada y obtengo, supongamos, 32 bits a la salida. ¿Está claro para todos? Bien. ¿Estamos? Y que si tuviera que hacer, yo les pongo en el parcial, por ejemplo, bueno, haga un camino para diseñar el banco de registros de para ELISA RB corta 64i. El banco, ¿qué es lo que va a cambiar en el banco? ¿Esto va a cambiar? No, pero esto sí. Va a cambiar el tamaño de los registros, pero no la estructura. ¿Se entiende? No, bueno. Ya les veo, pero en un quiz el viernes puede ser. Ahí puede ser. Y se ríe Martín. Martín está obsesionado con los quiz. ¿Está claro entonces los tamaños de las entradas, de las salidas, de qué depende cada uno? Si yo les digo, no, en realidad voy a hacer un banco de registro de 64 registros, ahí sí me cambia el tamaño de las entradas, no el de la salida. ¿Estamos? A su vez, también un banco de registros suele tener un puerto de escritura, que es la parte esta que está acá abajo, que tiene una entrada de selección correspondiente que es el write register. ¿Estamos? ¿Para qué sirve eso? Para poder modificar el valor de los registros. Y acá va la parte de escritura, de lo que suele tener una señal de control, que es la señal de enable, de escribir, que es la que vimos antes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, acá elijo qué registro voy a escribir. Entonces, en este write register, ¿qué tamaño tiene? Fuerte. ¿Qué opinan los demás?
Este tamaño que acá yo elijo qué registro voy a escribir. Entonces lo mismo que esto de arriba, si son 32 registros, son 5 bits para elegir. Acá en la entrada write data, yo pongo qué valor voy a escribir. ¿Qué tamaño tiene ese? El tamaño de la palabra. Para nuestro caso, 32 bits. Entonces fíjense, esta entrada es de 5 bits, esta entrada es de 32 bits. Y esta entrada de escritura es un bit, una señal de control. Entonces, cuando yo le digo escribir, yo voy a activar esto, voy a seleccionar algo acá y decir, en este registro que yo elijo acá, escribime este dato. ¿Es necesario agregar ese bit? Sí. ¿Por qué? Porque esto te va a estar cambiando muchas veces. Pero vos no necesariamente querés escribir todas las veces. Vos querés escribir cuando vos quieres escribir. Vos querés controlar cuándo vas a escribir. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Y ahora, ¿por qué estoy diseñando un banco de registro que tiene 2 puertos de lectura y 1 de escritura? ¿Pueden tener más o menos? Puede ser porque si yo quiero leer, puedo leer 2 veces, o sea que la salida puede leer el mismo banco y cuando quiera escribir no puedo escribir el mismo registro. No, no pasa por ahí. ¿Por qué estoy armando un banco de registros que tiene 2, que yo puedo leer 2 registros y puedo escribir un registro aparte? Puede ser para las operaciones. ¿Para qué? Para las operaciones. A ver. Porque, o sea, en la instrucción nosotros podemos llegar a leer 2 registros y escribirlo en uno. ¿Tenemos instrucciones que hacen eso? Los que han venido el lunes, porque Tomás no ha venido el lunes. ¿Tenemos instrucciones que leen 2 registros y escriben un registro? Sí. O sea, en general yo lo hago así a propósito. ¿Por qué? Porque la mayoría de las instrucciones del RISC-V, todas las aritméticas, trabajan con 2 operando fuentes y 1 operando destino. ¿Se acuerdan? Instrucciones de formato tipo R. Entonces leían 2 operando fuentes de los registros y escribían un resultado en un registro de destino. Entonces, por esa característica de lisa que yo quiero usar, es que voy a diseñar un banco de registros con estas características. ¿Se entiende? Bien, Tomás. Parece que ve los videos. Parece que no ve. ¿Puede darse el caso de que pueda leer y escribir al mismo tiempo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque la lectura, fíjate que dice acá, es como si fuera combinacional. No hace falta un flanco de reloj para leer el valor. Fíjate acá, en estos, el valor de salida, siempre, acá, está activo siempre. ¿Entendés? Vos lo único que haces es elegir cuál. Entonces, para el elegir cuál de todos los que vos tengas de estos vas a mostrar. No, depende del write cuando cambia, pero la salida está activa siempre. ¿Entendés? Vos con el write escribís cuando lo modificás, cuando le cambiás el estado, pero siempre te está mostrando algo a la salida. Y con esto vos elegís cuál. Entonces, para la lectura es básicamente combinacional, porque tenés toda la parte de codificadores, leer el registro, que es sencillo, y de multiplexores para mandarlos a la salida. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, les cuento el último bloque combinacional, que es una memoria. Y esta es una memoria que la pongo entre comillas ideal. No es ni RAM, ni SRAM,
ni ROM, ni DRAM, ni ninguna de esas. Es una memoria. ¿Estamos? Que básicamente va a tener una entrada de direcciones. Esa entrada address. ¿Estamos? A la cual yo le digo qué dirección de memoria quiero leer o escribir. Una entrada de datos, que es esa write data, que cuando yo quiera escribir, voy a decir, escribime los datos que vienen por aquí. Y una salida de datos, que es cuando yo quiera leer, me van a salir los datos por acá. Es una memoria general, genérica, es abstracta, no es de verdad. Va a tener dos señales de control, una señal de lectura y una señal de escritura. Entonces yo cuando quiera leer, le pongo una dirección, le pongo la señal de lectura, espero un cierto tiempo y voy a obtener la salida. Pero básicamente responde a lo que serían las memorias que conocemos. Sí, una versión tuneada y simplificada. Ahora te digo por qué después no uso una de las de verdad. Entonces, cuando la señal de control de lectura está activa, se muestra en la salida el contenido apuntado por la dirección de entrada, después de un cierto tiempo, tiene un retardo. Y a su vez, cuando yo quiero escribir, pongo la dirección, pongo el dato que quiero escribir, pongo la señal de escritura y después de cierto tiempo se modifica la memoria con el valor que yo le puse. ¿Estamos? ¿Por qué no entro en detalles de memorias de verdad? Porque por ahora la voy a simplificar y después, en la segunda mitad, después del parcial, te voy a torturar demasiado con el tema de la memoria. Entonces por ahora dejemos a esta parte lo más simple posible y nos focalicemos en la otra parte. Cuando veamos bien la otra parte, te la complico a y te digo, esas memorias que habíamos visto, bueno, no son así. Vamos a ver cómo son. ¿Estamos? Sí. En el caso en que se haya hecho la lectura de la memoria, y después se escriba, creo que tendríamos la salida de cristal. Si vos tenés una lectura o una escritura. Primero una lectura y después una escritura. Bueno, cuando vos haces la escritura, a la larga, vos en read data, vos o sea, vos haces una escritura. Entonces vos vas a poner una dirección, vas a poner la escritura, vas a poner el valor a escribir y lo vas a escribir. Después, cambiar la señal de escritura por una señal de lectura. Mantener la misma dirección, vas a ver el valor que acabas de escribir. No, me refiero primero lectura y después escritura. ¿Cuál es la diferencia? Son operaciones diferentes. Todo depende del área que le des. Todo depende del área que le des. Exactamente. Esto, no siempre las memorias tienen una señal de escritura y una señal de lectura, separadas. A veces tienen una señal de control que es lectura-escritura, tal cual que si pongo un 0 es una lectura y un 1 una escritura, o al revés. Pero en ese caso hace falta una señal de enable o algo así que me diferencie. Pero sí o sí hay que distinguir si estamos leyendo o estamos escribiendo de algún modo. Esta es una manera simple de hacerlo. Y de vuelta, ideal entre comillas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para diseñar un procesador? ¿Por dónde arrancamos? Y la idea para dónde arrancar es, arranquemos por la interfaz, la arquitectura del set de instrucciones, que es lo que me separa, lo que es software y lo que es hardware. Elisa me va a decir cómo debería o cómo debería funcionar el hardware que tengo por debajo. Entonces, la mejor punto para mirar qué es lo que tengo que hacer. Porque además lo que tiene que pasar es que el hardware ejecute correctamente las instrucciones de Elisa. Eso las tiene que hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar algunas instrucciones y vamos a hacer un RTL abstracto. ¿Se acuerdan o saben qué es un RTL abstracto? Definir la funcionalidad lo más abstractamente posible. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es el camino de datos. Bueno, ¿cómo? Puede ser RTN también. RTN es por notación de transferencia de registro. RTL es lenguaje de transferencia de registro. Básicamente lo mismo. ¿Estamos? En realidad, si lo quieren más correcto, debería ser RTN,
porque yo lo que voy a hacer es una notación de cómo lo voy a escribir, pero es el mismo. Pero a lo que apunto es que es abstracto, ¿por qué? Porque no conozco el camino de datos. Entonces no puedo hacer los pasos concretos porque no tengo. Entonces tengo que definir la funcionalidad. Y esa funcionalidad va a ser lo que me va a dar una pauta de qué componentes necesito en el camino de datos. Y la idea es que cuando tenga los componentes, voy a ver cómo los voy conectando entre sí para cumplir con la funcionalidad descripta. Entonces, del ISA agarro la instrucción, de la instrucción hago la notación abstracta, la notación abstracta saco los componentes y cómo conectarlos. Ese va a ser como lo vamos a ir construyendo. Como hemos hecho algo parecido al SRC1, pero al revés. Y una vez que tengamos todos los componentes, vamos a saber las señales de control y de ahí diseñamos la unidad de control para controlar a los componentes. ¿Está claro? Ahora, el ISA RB32i tenía 40 y pico de instrucciones. No vamos a ver todas las instrucciones. ¿Estamos? O sea, quédense tranquilos. Vamos a ver un subconjunto solamente de RB32i. Pero lo bueno es que la técnica que vamos a utilizar, los pasos que vamos a utilizar, son genéricos, son los mismos. Entonces yo les voy a mostrar para algunas instrucciones, pero en el práctico van a tener que hacer otras y en el parcial van a tener que hacer otras. Y ahí Brian ya está llorando. No. Del X86 van solo preguntas teóricas. Claro, no es novar, van preguntas teóricas. Claro. ¿Cuáles van a ser las instrucciones que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la instrucción load y la instrucción store. O sea, de las 7, 8 que eran de transferencia de memoria, vamos a trabajar 2 nomás, solamente el load y store. De procesamiento, 4. Suma, resta, and y or. Que son las que hace fácil la ALU. Y los saltos vamos a trabajar uno solo, el branch equal. En total son 7 instrucciones. Pero fíjense que de las 7 instrucciones tenemos de los 3 tipos principales, movimiento de datos, procesamiento, saltos. Entonces ya más o menos con estas, si hacemos andar estas 7, las demás van a ser más fácil de agregar. Y el procedimiento de todas maneras va a ser muy similar. Entonces estas 7 van a ser nuestros caballitos de batalla. ¿Tienen bien en claro a estas 7 instrucciones? ¿Qué es lo que hacen más o menos? A ver, ¿me pueden decir los formatos de las 7 instrucciones? ¿Quién se anima? El load, ¿qué formato tiene? Eran 4 formatos. Arriesgue. Ni se acuerdan los 4 formatos. Tipo I, dice Mercedes. Me gusta el coraje. ¿No? ¿No? La instrucción load maneja un solo modo de direccionamiento. Si se fijan en la tablita de instrucciones que está en la diapositiva 18 o 17 del tema anterior, van a ver que está ahí una columna, o si la tienen en el libro también, van a ver que está puesta el formato de instrucción de la instrucción load. Porque además todas las load tienen el mismo formato. Sí, está bien. Está muy bien lo que dijo Mercedes. Se tiró un piletazo ayudado por el machete, pero está bien. Tienen formato de instrucción tipo I. ¿Por qué? Porque manejan una constante inmediata. ¿Por qué? Porque maneja un solo modo de direccionamiento que es indexado. Generan la dirección de memoria como un registro base más un desplazamiento que viene en una constante. Entonces maneja el modo de direccionamiento indexado y para eso necesita el formato tipo I. ¿Está claro? La instrucción S
La instrucción store, perdón. ¿Qué formato de instrucción tiene? Sí, lo spoileó. ¿Cuál es la diferencia entre el S y el I? Que el formato de instrucción S maneja dos registros fuentes, porque la instrucción store maneja dos fuentes. Uno para generar la dirección y otro es el dato que yo quiero guardar en memoria. ¿Estamos? La instrucción load tiene un fuente y un destino. Un fuente para generar la dirección y el destino, que es el registro que quiero guardar, el dato leído de memoria. ¿Y el S también no? El S, ¿qué cosa? El S tiene dos registros, pero es otro formato. Son dos fuentes. Las instrucciones de procesamiento, ¿qué formato tienen? Ese es fácil. ¿Por qué? Porque manejan tres registros. Leen dos registros fuentes y escriben el resultado en un registro. ¿Y el branch? Los branch manejan un formato de instrucción tipo B, que es parecido al S, pero la variante para los saltos, porque es un salto. ¿Estamos? Entonces maneja dos registros fuentes, como el S. ¿Para qué? ¿Por qué tiene dos registros fuentes? El branch. Fuerte. ¿No? No. ¿Dónde estoy? Donde te dice PC. ¿No? ¿Por qué el branch equal necesita dos registros fuentes? Porque tiene que hacer el control. ¿Control de qué? ¿Y qué habéis hecho vos? Si es branch equal, justamente que Porque el branch equal para saltar lo que hace es comparar dos registros fuentes. Entonces, si los dos registros son iguales, entonces salta. Hace comparación y salto al mismo tiempo. Entonces, los dos registros fuentes son, eso es lo que compara. Y fíjate, buscá en el listado de instrucciones, fíjate en la tablita cuáles son las tipo U. ¿Está? Bueno, yo diría que cortemos acá. Moraleja de esto. Fíjense en qué quedamos. Los pasos, partimos de lisa. De lisa vamos a generar un subconjunto de instrucciones y tengan en cuenta los formatos. Con eso, que ahí están los formatos de vuelta, que vamos a repasar. Repasamos los formatos de la clase que viene y arrancamos a diseñar un procesador. ¿Alguna pregunta? Antes que cortemos. Bueno, nos vemos el viernes.